Continuamos, hermanos, entonces hablando acerca de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y para introducir el tema de hoy, quiero llevarle a pensar en lo siguiente. Ocupamos varios días en hablar del apóstol Pedro, aquel líder que el Señor había llamado entre ese pequeño grupo de 12 apóstoles. Recuerden que el Señor tenía más discípulos, pero Él escogió un grupo de 12. Y tal vez hoy, cuando se escucha este nombre, Pedro, ese nombre es conocido, no solamente porque hayamos estudiado algo de su vida, sino quizás anteriormente, cuando escuchábamos el nombre del apóstol Pedro, podíamos reconocerlo por aquel hombre que echó la red a la orden del Señor Jesucristo después de haber tenido una noche infructuosa de pesca. Lo recordamos como aquel que desenvainó su espada y le quitó la oreja a aquel hombre, a Malco. Lo recordamos como aquel que predicó en Pentecostés y se convirtieron más de 3,000 personas. Lo recordamos como aquel que negó al Señor Jesús. Pero si yo hoy le pregunto, ¿conoce usted al hermano de este apóstol? ¿Al hermano del apóstol Pedro? ¿Sabe usted cuál era su nombre? ¿Le reconoce por alguna participación especial entre los 12 apóstoles? ¿Cree que su vida puede ser ejemplo para los creyentes hoy? Quiero que me acompañe, hermano, en esta mañana a contestar estas preguntas. Hoy quiero que estudiemos la vida del apóstol Andrés. Y lo haremos en primera medida mirando quién era el apóstol Andrés. Lo segundo que veremos son algunas características de su vida y ministerio y terminaremos rescatando algunas lecciones para la vida de la iglesia acerca de la vida del apóstol Andrés. Comencemos entonces con nuestro primer encabezado. ¿Quién es el apóstol Andrés? Por supuesto, la Biblia es la que nos debe decir quién era el apóstol Andrés. Y lo primero que tenemos que decir es que el apóstol Andrés era el hermano del apóstol Pedro, del gran apóstol Pedro. Andrés hacía parte del grupo más cercano al maestro. Recuerden que el Señor escogió 12 hombres, pero tenía un afecto o algo más cercano con 4 de ellos. Y Andrés estaba entre ese grupo más cercano. Cuando la Biblia lo nombra, lo hace siempre al lado de Pedro, de Jacobo y de Juan. Marcos 1:29 nos dice: inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Allí vemos que estaban esos 4 hombres que estaban más cercanos al Señor. Marcos 13:13 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado. Así que vemos que este hombre pertenecía a esos 4 más cercanos al Señor. La Biblia nos dice que Andrés fue el primero de sus discípulos en ser llamado. Juan 1:35 y 40. Versículo 35 de Juan 1 dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras?
Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Recuerdo que Andrés y Juan eran discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista les decía y siempre le recalcaba que iba a venir uno detrás de él, que él no era el Mesías, sino que había uno que había de venir. Inmediatamente cuando Juan ve a Jesús, les dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la Biblia que ellos siguieron a Jesús. Así que allí vemos que fue el primer apóstol que fue llamado. Algo en particular en lo que quiero que usted se fije o que fije sus ojos, y esto nos ayudará a ir comprendiendo quién era Andrés y su carácter, es que él fue aquel hombre que llevó al apóstol Pedro a Cristo. Juan 1:42 nos dice: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cuando Andrés conoce al Señor, está con él, inmediatamente corre a su hermano, corre a aquel o aquella persona que más estimaba, que más amaba, y le dice: hemos hallado al Mesías, y inmediatamente lo lleva ante el Señor Jesús. Y allí es cuando el Señor Jesús le dice estas palabras: tú eres Simón, hijo de Jonás, y serás llamado Cefas. Si usted nota, dice que le trajo a Jesús. Pero Andrés y Pedro, recuerden, eran hermanos. Ellos eran oriundos de la aldea de Betsaida. Esto lo vemos en Juan 1:44, no lo vamos a leer, pero para que lo tenga allí de referencia. Al parecer este era un lugar que quedaba en Galilea. ¿Recuerda de dónde eran los discípulos? De Galilea. Por supuesto, en algún momento estos dos hermanos se van a vivir a Capernaum. Si querían surgir, si querían hacer algo, tenían que salir de Galilea, y ellos fueron a Capernaum. Marcos 1:29 nos lo dice. Allí nos narra que ellos compartían una casa. Fueron a casa de Andrés y de Pedro. Allí ellos dirigían el negocio de la pesca. Recuerdan que trabajaban juntos con los hijos de Zebedeo. Esto es muy importante entenderlo porque estaban los cuatro: Pedro, Andrés y los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Ellos se encargaban de tener o tenían un negocio de la pesca. Por eso eran tan unidos. Pero no solamente los unía su trabajo, no solamente ellos trabajaban juntos, sino que también eran discípulos de Juan y tenían asuntos espirituales en común. Por eso es que ellos eran tan unidos. Y esto se mantuvo aún cuando el Señor los llamó. Ellos eran los discípulos de Juan, y cuando escuchan que Jesús es el Cordero, inmediatamente lo siguen. De los cuatro del círculo íntimo es el menos notable. Andrés no aparece en algunos eventos importantes. Aunque estaba dentro de los cuatro, la Biblia también nos dice que no era tan notable. Podemos ver textos, y recuerdan en la transfiguración, la Biblia nos dice que solamente estaba Pedro, Jacobo y Juan. Pero hermano, ¿no nos dice que él también estaba entre los cuatro? La Biblia nos dice que estaba dentro del círculo, pero que no era tan notable.
Tan solo es nombrado 9 veces en el Nuevo Testamento, fuera de los listados donde se menciona a todos. Su vida se desarrolla a la sombra de su hermano Pedro. La mayoría de los textos donde se le menciona, se le acompaña con la frase Andrés, hermano de Pedro, como si eso fuera lo que lo iba a reconocer. Andrés, el hermano del gran apóstol Pedro. Juan 6:8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo. Quiero, hermanos, que mire que esto nos ayuda a seguir comprendiendo, o nos ayudará a seguir comprendiendo el carácter de Andrés, porque le dije que él vivía bajo la sombra de su hermano, y no es usual que los hermanos se lleven bien, menos cuando uno sobresale. Sin embargo, no se evidencia ningún tipo de envidia o resentimiento por el liderazgo de Pedro. Notemos que es Andrés quien lleva a Pedro al maestro. Andrés conocía muy bien a su hermano, conocía quién era Pedro, y él sabía que inmediatamente fuera reconocido por Jesús, él iba a ser ese líder del grupo. Pero esto muestra que Andrés no tenía ningún resentimiento, porque inmediatamente lleva a los pies del Señor a su hermano. Esto nos muestra algo de su carácter, de su humildad y un corazón dispuesto para el ministerio efectivo en un segundo plano. En otras palabras, era Andrés quien hacía el trabajo abajo del púlpito. No buscaba ser el centro de atención, no era su deseo, pero hacía con contentamiento lo que podía con sus dones y no envidiaba los dones o el ministerio de otros. De todos los discípulos del círculo íntimo, él parece el menos polemista y más considerado. A diferencia de su hermano, que era caracterizado por impetuoso, por respondón, por torpe. Por otro lado, Jacobo y Juan eran impetuosos de igual manera, eran llamados hijos del trueno. Peleaban por quién se sentaría al lado del Señor. Andrés no lo vemos en esos escenarios en ningún momento. Las pocas veces que la Escritura lo nombra, no es reprendido a causa de sus pecados. Cuando la Escritura lo muestra, él está haciendo el bien y actuando positivamente. Cuando actúa dentro del grupo, comete los mismos errores que los demás discípulos. Pero cuando interviene individualmente, él es elogiado. Fue un líder eficaz, aunque no tan notable. Su nombre, Andrés, significa varonil, hombre fuerte. Su trabajo, su ministerio necesitó de estas cualidades. No temía llevar a otros al Señor. ¿Por qué suponemos que Andrés era valiente? Les recuerdo que él era discípulo de Juan el Bautista. Mateo 3:4 nos dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Era un hombre que vivía en el desierto, era un hombre que necesitaba ser fuerte, un hombre que no le importaba las comodidades. Y difícilmente alguien podía ser discípulo de Juan sin estar dispuesto a llevar una vida dura. Andrés hacía honor a su nombre, varonil, valiente. Así que tenemos, hermanos, algunas reseñas de quién era Andrés en la Escritura. Andrés era el hermano de Pedro. Andrés fue el primero que llevó a Pedro a Cristo. Andrés fue el primer apóstol que fue llamado. Y preguntaría, ¿acaso pasó desapercibido este hombre por la Escritura? ¿Solamente Pedro hizo grandes cosas? No, hermanos. Así que esto me lleva a mi segundo punto y quiero que miremos algunas características de la vida y ministerio de este apóstol.
¿Por qué se caracterizó Andrés en su ministerio? Lo primero es por haber sido el primero en comprender que Jesús era el Cristo, el Cordero de Dios. El evangelista Juan fue testigo ocular del episodio en el que Andrés conoce a Cristo. El encuentro personal tuvo lugar el día siguiente al bautismo de Jesús. Andrés y Juan se encontraban con Juan el Bautista cuando llegó Jesús, y al verlo Juan dijo, Juan 1:35 y 36. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. De inmediato los dos discípulos abandonaron a Juan y siguieron a Jesús. No lo hicieron por deslealtad a Juan, ya que Juan el Bautista había sido claro en su mensaje de que él no era el Mesías. Él confesó, yo no soy el Cristo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como lo dijo el profeta Isaías. Entonces Juan había sido claro en que él era solo el precursor del Mesías. Por tanto, podemos decir que Andrés y Juan estaban expectantes frente a la aparición del Mesías. Por eso cuando Juan dice, helo aquí, él es del que yo estaba hablando, ¿qué hicieron estos hombres? Tomando la decisión correcta, inmediatamente siguieron a Cristo. El relato continúa diciendo, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos preguntaron, ¿dónde moras? Y él lo llevó a su casa y se quedaron con él esa parte de la tarde y noche. ¿Qué vemos aquí, hermanos? La declaración de Juan el Bautista y su mismo privilegio de escuchar las palabras de Cristo convirtieron a Andrés en el primer discípulo de Cristo. Por tanto, cuando encuentra a su hermano, le da una noticia extraordinaria de la cual él no tiene ninguna duda. Él dice, Pedro, hemos hallado al Mesías. Note esas grandes palabras de Andrés. Pedro, hemos hallado al Mesías. Hemos hallado de aquel que tanto hemos escuchado. Hemos hallado a aquel que se nos había prometido. Si usted nota, Andrés no dijo, Pedro, parece que por fin encontramos a aquel hombre. No, inmediatamente dice, hemos hallado al Mesías. ¿Y qué hizo? Se lo trajo a Jesús. Qué extraordinaria noticia la que tenía Andrés para su hermano. Hemos hallado al Mesías. No había duda en él, sino que lo dijo con seguridad. Observe que Andrés no se queda con la noticia, sino que busca a su amado hermano y le comparte ese mensaje. Quiero que piensen esto. Es una gran noticia. La mejor noticia que puede haber escuchado o que puede escuchar un hombre. Hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al hombre prometido. Hemos hallado la salvación. Y Andrés no se quedó con esa noticia. Así que fue el primer hombre, el primer apóstol que comprendió esa gran verdad, que Cristo era el Mesías. ¿Qué caracterizó a Andrés? Segundo, que entendió el valor de una sola alma. Andrés entendió el valor de una sola alma. Se le conoce a este discípulo por llevar individuos a Cristo. Por supuesto, no en masas. Lo vimos en el punto anterior. Pero apenas reconoció al Maestro y Salvador, llevó a su hermano a Cristo. Cada vez que es mencionado los evangelios, se hace referencia a esta acción. A Andrés llevando a otros a Cristo.
Es verdad, hermanos, que Pedro tuvo un ministerio más llamativo que su hermano, pero fue Andrés quien con humildad lo condujo al Mesías. Este episodio marca el ministerio del apóstol Andrés. Siempre que miramos las Escrituras, lo vemos llevando personas a Cristo. La primera fue cuando llevó a su hermano. En otra ocasión, Andrés llevó a Jesús, al jovencito que tenía los peces y panes para alimentar una gran multitud. El Señor Jesús le había dicho a sus discípulos: esta gente está hambrienta, aliméntenla. Ellos, desconcertados, dicen: ¿dónde hallaremos pan para todos? Es una tarea imposible, pensaron ellos. Pero Andrés encontró algo. Un niño que poseía unas pocas viandas, inmediatamente lo lleva ante Cristo. Juan 6:9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Si usted nota, si usted lee allí el pasaje, el Señor le dice que deben darle de comer a toda esta gente. Todos los discípulos dijeron: esto estaría imposible. Es mejor que los despaches y que ellos solucionen el asunto. ¿Cómo vamos a hacer para darle de comer? Pero allí es donde sale Andrés, ese hombre que se caracterizaba por llevar personas a Cristo. Y dice: aquí hay un muchacho que tiene estas provisiones. ¿El Señor había podido sacar de la nada alimento? Por supuesto que sí. ¿El Señor sabía lo que iba a hacer? Sí. Pero allí vemos a este apóstol llevándole a otro jovencito, a otra persona, a Cristo. También es Andrés el que presenta a Cristo a unos griegos que deseaban conocer a Jesús. Estos hombres se acercan a Felipe y le piden conocer a Jesús. Felipe entonces los presenta a Andrés y ambos lo llevan a Jesús. Juan 12, 20 y 22. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Versículo 22. Felipe fue y se lo dijo ¿a quién? A Andrés. E entonces a Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Llama la atención que estos hombres se acercaron a Felipe, pero este hombre no va directamente a Jesús. ¿Por qué se dirige al apóstol Andrés? Seguro Felipe sabía que Andrés haría lo correcto. ¿Y por qué? Hermanos, Andrés había aprendido que Jesús no rechazaría a nadie que se acercara a él. Andrés se agradaba llevando a otros al Mesías. Él entendió que Jesús se interesaba por las almas, no solo por las multitudes, sino por cada alma que se acercaba a él. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Podemos entonces decir que en Juan 1, Andrés lleva a Pedro a Cristo, convirtiéndose en el primer misionero a los suyos. A los judíos, y al llevar a los griegos se convierte en el primer misionero a los extranjeros. Andrés le predica a su hermano y lo lleva a los pies de Cristo, pero lleva a estos griegos también al Mesías. Reflexione, hermanos, por un momento en lo siguiente. ¿Cómo llegó usted a la iglesia? ¿Cómo llegó usted a los pies del Señor? ¿Qué medio usó el Señor para ganar su alma? Estoy seguro que la mayoría de los que estamos coincidimos que alguien nos invitó, que alguien nos advirtió, que alguien fue valiente y se atrevió a decirnos: mira, tú eres un pecador y necesitas del Señor.
Tal vez fue un compañero de trabajo, tal vez fue un familiar, como en mi caso. Por lo general, esas personas o las personas que llegan a las iglesias han sido invitadas por alguno, han sido confrontadas con su pecado por alguien. Esta es la forma que quizás el Señor utiliza para traer almas a su iglesia, uno a la vez. Rara vez escuchamos que alguien se ha convertido porque sintió el deseo de entrar a una iglesia y allí escuchó el mensaje y se convirtió. No estoy diciendo que no puede pasar. ¿Recuerdan a Spurgeon? Iba pasando en una noche lluviosa, entra, escucha un mensaje y el Señor compunge su corazón. El Señor utilizó ese medio para llamar a este gran hombre. John Bunyan igualmente escucha hablar del Señor a dos mujeres, se acerca para escuchar más y el Señor compunge su corazón y lo llama al ministerio. Pero lo más usual, hermanos, es que el Señor utiliza a otro para traer las almas a la iglesia. Esto lo comprendió el apóstol Andrés y entendió el valor de un alma. Pedro predicaba a multitudes y se convertían, pero Andrés iba uno por uno, hablándole del Señor, presentando al Mesías. Aunque Andrés y Pedro tenían intereses y pasión por las almas, tenían dones diferentes. Sin embargo, los dos útiles para la obra de Cristo. Hermano, no se deje engañar por su corazón. No piense que porque no tiene dones de hablar en público o no es llamado al liderazgo de la iglesia, usted está exento de la responsabilidad de predicar a otros el evangelio. Andrés nos muestra el valor de una sola alma. Aunque el Señor puede convertir a muchos a través de un solo mensaje o predicación, como lo hizo el día de Pentecostés, y como lo ha hecho a través de la historia en los avivamientos, el Señor también se complace en llamar uno a uno, y esta es la manera más usual. El único personaje que estaría justificado para no predicar el evangelio es aquel que se ha quedado aislado en una isla solitaria y no tiene a nadie cerca. Por supuesto, creo que no es el caso de ninguno de nosotros aquí. Pero mientras tengamos familiares, vecinos, compañeros de trabajo y de estudio, jefes, profesores, tendremos a quien compartir el mensaje del evangelio. La buena noticia de que el Hijo del Hombre fue enviado por Dios para la salvación de los pecados de aquel que se arrepiente. Es una buena noticia, es un buen mensaje. Y recuerden que Andrés no se quedó con ese mensaje, no lo hizo. ¿Por qué se caracterizó Andrés? Por ser un hombre de servicio humilde y poco pretencioso. Algunas personas se molestan al no ocupar un lugar de reconocimiento y privilegio. Jacobo y Juan y Pedro tenían quizás esta tendencia. Era evidente que los 4 apóstoles que hemos mencionado eran líderes naturales. Deseaban el liderazgo entre los 12. Y aunque Pedro sobresale entre ellos, era usual encontrarlos discutiendo quién de ellos era el mayor. Estos choques que se dieron mientras estaban en el ministerio con Cristo fueron después muy útiles cuando tuvieron que tomar caminos separados en el ministerio de la iglesia primitiva. Ellos tomaron caminos distintos y allí cada uno fue líder y fundó iglesias por separado. Sin embargo, nunca se encuentra Andrés participando en las acaloradas discusiones acerca de quién era el mayor. Pedro, Jacobo y Juan discutían quién es el mayor. ¿Quién fue el primer apóstol que fue llamado? ¿Quién fue el primer apóstol que fue el que reconoció al Mesías? Andrés. Y no lo vemos diciendo, bueno, yo soy el primero. ¿Quién fue acá el que inauguró el asunto?
No. No lo vemos apresurado contestando de primeras para ser tenido en cuenta. Ya hemos dicho que de los 4, él era el menos llamativo. Él estaba más interesado en llevar a otros a Cristo que en estar a cargo de algo o ganarse un puesto de liderazgo entre los 12. Andrés es el tipo de aquellos creyentes que no buscan honor, sino que buscan servir con humildad a su Señor. Aquellos que sirven sin más pretensión que la gloria de su Señor. A este apóstol no le preocupaba permanecer en el anonimato, mientras él trabajaba en la obra de Dios. Lo importante es que la obra de Dios se cumpliera, se hiciera. No era una columna impresionante como Pedro, como Jacobo, como Juan, sino una humilde piedra, un hombre conforme con ser el hombre de apoyo. Él supo que su papel no era protagónico, pero sabiendo esto, él actuaba. Su principal deseo era que otros conocieran al Señor. Cuando lo recordamos, por ejemplo, en la alimentación de los 5,000, pocas veces recordamos que fue Andrés que presentó al jovencito a Cristo. Eso quizás es irrelevante. ¿Qué es lo que recordamos? Que el Señor hizo un milagro y alimentó a más de 5,000 personas. Pero fue este hombre que llevó a este niño. Puso el escenario para que Cristo fuera glorificado. A él no le interesaba que los otros le dijeran: qué bien, Andrés, qué bien, muchacho. A él le interesaba es que Cristo le dijera: qué bueno, hombre fiel. Jesús enseñó a sus discípulos en Marcos 9:35 lo siguiente. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Estaban discutiendo quién era el mayor. Aún en esa última cena estaban discutiendo quién era el mayor. El Señor le dice y lo llama: ¿alguno quiere ser el primero? Será el postrero de todos y el servidor de todos. Cuán difícil es hallar a un líder con un corazón de siervo. Andrés lo fue. Hasta donde sabemos, Andrés no fundó una iglesia, no escribió una epístola. Cualquier cosa que haya hecho por la iglesia se mantuvo detrás del telón. Podemos conocer un poco más de Andrés por la tradición que dice que Andrés llevó el evangelio hacia el norte. El historiador Eusebio, quien dice que Andrés llevó el evangelio hasta Excitia, que hoy puede ubicarse donde está Bielorrusia, Ucrania y otros países, y se dice de Andrés que fue crucificado por haber procurado la conversión de la esposa del gobernador. Él le predicó a la esposa del gobernador. La esposa no quiso retratarse de su fe en Cristo y Andrés fue mandado a morir por esa acción. Estaba cumpliendo su ministerio. Pero la tradición dice que él fue crucificado 2 días y que no fue clavado, sino que fue amarrado. Y que toda persona que pasaba por ahí le predicaba del Señor. Cumpliendo su ministerio, diciéndole a las personas que se arrepintieran. Gracias a Dios por personas como el apóstol Andrés. Qué bien le harían a las iglesias miembros que no esperan ni buscan el bien de sí mismos, que no buscan felicitaciones de parte de los hombres. Le es suficiente que el Señor les diga: buen siervo fiel eres. Andrés comprendió el valor del servicio humilde que no desea ser exaltado. Efesios 6:6 dice Pablo a los Efesios: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Andrés quería que los ojos que estuvieran puestos sobre él no fueran los de los hombres,
sino los del Señor, no sirviendo al ojo, sino al Señor. Pero que miremos por último, hermanos, algunas lecciones para la vida de la iglesia que aprendemos de este apóstol. Que aprendemos de la vida y ministerio del apóstol Andrés. La responsabilidad, el amor y el privilegio que conlleva ser portadores de las buenas nuevas de salvación. La responsabilidad, el amor y el privilegio que conlleva ser portadores de las buenas nuevas de salvación. La importancia de que en la iglesia cada miembro se apropie de su labor de llevar el mensaje del evangelio de manera personal a otros que andan perdidos, lo aprendemos de este hombre. Andrés llevó el evangelio a muchos. Después de conocer al Salvador, tiene como prioridad compartir a aquellos que estaban más cercanos, a su familia. Hemos predicado el evangelio a nuestras familias. El Señor ha puesto en nosotros un amor por nuestras familias. Estoy hablando de la familia en carne. Estoy hablando de padres, estoy hablando de hijos, de hermanos, de familiares cercanos. Hemos hablado del Señor a ellos. Hemos predicado el evangelio a cada uno de ellos. Hemos aprovechado cada oportunidad que el Señor nos da para hablarle de Cristo a nuestras familias. Andrés no se quedó con esa gran noticia. Hermanos, el evangelio es una gran noticia que todos deberíamos predicar, que todos deberíamos hablar. Muy pocos entre el pueblo de Dios ocuparán posiciones públicas de liderazgo, es cierto, pero muchos, o mejor todos, podemos y debemos ser como Andrés, hacer este trabajo sencillo de compartir de Cristo de manera personal. Para esta labor no necesitamos un llamado especial, un nombramiento particular, ni ninguna capacitación técnica. El mensaje del evangelio se supone es claro para todo aquel que es nacido de nuevo. ¿De qué va a hablar entonces usted? Quizás muchos dicen, pero es que yo no tengo ni idea qué hablar. Yo no tengo ni idea qué predicar, yo no sé predicar. Permítame aquí citar la definición de lo que es el evangelismo para Packer. J.I. Packer dice: el evangelismo es una tarea encomendada a todo el pueblo de Dios en todas partes del mundo. Es la obra de comunicar el mensaje del Creador a la humanidad rebelde. El mensaje comienza con información y termina con una invitación. La información se trata de cómo Dios dio a su Hijo unigénito a los pecadores como Salvador perfecto. Y la invitación es el llamamiento de Dios a la humanidad para venir al Salvador y hallar vida eterna. Dios exige el arrepentimiento de los hombres en todas partes del mundo y en cambio les promete perdón y restauración. El cristiano es mandado al mundo como el pregonero de Dios y el embajador de Cristo para anunciar este mensaje. Esto es tanto su deber, porque Dios lo ordena, pero también el amor al prójimo que lo requiere. Pero es un privilegio, ya que es una maravilla hablar de parte de Dios y llevar a nuestro prójimo a la única solución a su problema espiritual. Es nuestra tarea, por lo tanto, ir a toda la humanidad y proclamarles el evangelio de Cristo. Debemos advertirle que es una cuestión de urgencia y sugerirle que responda a ella. Esta responsabilidad es un componente básico de nuestro llamamiento cristiano. Hemos sido llamados, cantábamos al comienzo, que algún día estaremos con Cristo. Eso será lo único que nos interesa, hermanos. Qué bueno que nos interese. Pero ¿cuántos no tienen este privilegio? Por supuesto, Dios es el que salva,
pero nosotros tenemos la responsabilidad de predicar. ¿Qué debemos predicar? A Cristo. Andrés llevó a Cristo a su hermano. Así que usted puede tener conversaciones con otros sobre los problemas de la vida, los problemas sociales, la falta de moralidad del mundo moderno, de su propia experiencia de regeneración. Usted puede hablar de esto, hermanos, pero si no habla de Cristo, si no habla de la obra salvadora del Señor, usted no ha evangelizado, usted no está hablando del Señor. Esos asuntos los podemos usar como gancho, pero necesitamos hablar de Cristo. No tenemos excusa, hermanos, para cumplir esta tarea. Además, no es una tarea gravosa, pues nuestro mensaje es de esperanza. El Evangelio es un deber, pero también es mi muestra de amor al prójimo y un privilegio. La Escritura dice en Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Por otra parte, me temo que una excusa que algunos pueden levantar para no hablar a otros de Cristo en la iglesia es que la iglesia no tiene actividades evangelísticas. Aquí en la iglesia no se evangeliza porque no salimos a predicar el evangelio. Cuando invitamos a alguno, no hay mensajes evangelísticos, no hay predicación evangelística. ¿Podemos entonces decir que el evangelismo es un mensaje o es un número? Solo podemos declarar que estamos cumpliendo la comisión de dar a conocer el mensaje del evangelio solo si al final de un periodo de tiempo decimos, ¿hemos ganado a tantos? Por ejemplo, hay misioneros que han pasado años predicando el evangelio en ciertos lugares y no han recogido ni un solo fruto. Podemos decir entonces que este hombre no supo evangelizar. Este hombre no evangelizó porque no se vieron frutos. Ahora, si en iglesias que se predica un falso evangelio y llegan multitudes a la reunión, podemos decir, es que es porque ellos sí evangelizan, es porque ellos sí hablan, pero nosotros no tenemos frutos porque no evangelizamos. No, hermanos, así no funciona el asunto. El evangelismo no son resultados, el evangelismo es un mensaje. Así que si en una iglesia se reúne el día del Señor para predicar acerca de Dios, acerca del pecado, acerca de Cristo, del unigénito Hijo de Dios encarnado, y hace una convocatoria al abandono de los pecados y a la fe, entonces esa iglesia está evangelizando. Por eso no se debe esperar ser convocados a un culto especial de evangelismo para invitar al amigo, al familiar, al compañero, para que escuche un mensaje de salvación. Cada mensaje aquí en este púlpito que es predicado tiene estos componentes. El pastor Castañeda nos está enseñando acerca de los mandamientos de la ley moral de Dios y pregunto, ¿no es evangelístico? Enseñar al hombre acerca de un Dios santo que ha dado una ley santa que todo hombre es incapaz de cumplirla porque estamos consumidos en nuestro pecado y necesitamos a Cristo. ¿No es evangelístico? El pastor Jorge nos está enseñando sobre el perdón evangelístico de los pecados. ¿Esto no es evangelístico? El hermano Jason nos está enseñando sobre las sendas antiguas. Algunos títulos de sus enseñanzas han sido nuestros pecados arrepentidos y convertidos. Hechos que muestran que la Biblia es inspirada por Dios. Entre otros, es cierto que aquí se dan algunas predicaciones que van orientadas a la edificación del cuerpo de Cristo. A eso estamos llamados como iglesia. Pero el llamado a la fe y al arrepentimiento también es frecuente en este púlpito. Así que podemos decir con confianza que la iglesia está cumpliendo con su labor evangelizadora.
Cada día del Señor la iglesia justifica su existencia. Adorar a Dios, edificar a la iglesia y proclamar el evangelio a los perdidos. Entonces, iglesia, no tenemos excusa. Traigamos uno por uno nuestras familias, nuestros conocidos. El Señor es el que transforma, el Señor es el que llama. Pero es una labor que todos tenemos. Andrés nos muestra que fue un hombre que comprendió esto. Quiera el Señor que como iglesia nosotros lo comprendamos. Oremos.